estudiando la carta a los Corintios en el capítulo 7. Es un texto bien largo, entonces voy a ir leyendo solo algunos pasajes porque es un mismo pensamiento que va trazando Pablo, pero va hablando de varias cosas. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Pero antes de eso, quiero recomendarles una película para que la vean. La verdad es que yo creo que es la que menos esperan porque no es una película muy profunda o no es una película, no sé, filosófica. Hace poco estamos una amiga y su servidora yendo a una casa hogar de niñas y un día fuimos a ir y nos pusimos a ver una película con ellas y nos pidieron la del gato con botas 3. Nos pidieron la del gato querían ver la del gato con botas 3 y pues ya fuimos, llevamos la película y está bien padre, se las recomiendo mucho, pero porque el mensaje es un mensaje muy bonito. Básicamente, no quiero spoilearla para que si alguien la quiere ver, pero el gato con botas está desesperado porque ya perdió las 8 vidas, entonces nomás le queda una vida, nomás tiene una vida y está muy desesperado porque le da miedo perder la vida que le queda. Y entonces toda la travesía es ir a la estrella del deseo para pedirle a la estrella que le regrese sus 9 vidas, pero en el camino él va disfrutando lo que tiene y bueno, ya no les platico por si la quieren ver, es la 3. Pero esto, hermanos, me hizo como, quise hacer esta introducción para preguntarte justamente acerca de lo que tú sueñas, de quién es tu sueño o de qué se trata tu sueño. ¿Tienes algún sueño? ¿Y de quién es este sueño? Quédate con esta pregunta, la vamos a contestar hasta la conclusión, porque tiene que ver con el mensaje que Pablo les da a los corintios. Y Pablo empieza a dar algunas instrucciones y recomendaciones muy personales para diferentes grupos de la iglesia. Recordemos que Pablo está respondiendo preguntas que no sabemos cuáles fueron, pero por sus respuestas nos podemos imaginar qué estaba pasando. La semana antepasada estuvimos viendo acerca del elefante en casa, ¿recuerdan? Acerca de la inmoralidad sexual. Estuvimos viendo este elefante en casa que nadie nos gusta hablar, pero es una realidad. Y Pablo lo enfrenta y les dice, recuerda que tu cuerpo no te pertenece. Si estás en Cristo, todo lo que tú eres, incluyendo tu cuerpo, le pertenece al Señor. Y en esa misma idea, Pablo sigue hablando y empieza ahora a hablar a diferentes personas, también con el tinte del tema sexual, pero ahora se dirige hacia diferentes grupos sociales, no sociales, sino diferentes lugares donde están específicamente algunas personas. Y por ejemplo, los versículos del 1 al 7, vamos a ver que Dios a través de Pablo habla a los casados. Y luego del 8 y 9 habla a los no casados o a los solteros. Del 10 al 12 más o menos habla a los que están casados con una persona que no es cristiana. Y luego a los de más o menos del 24 al 36 habla de temas de esclavitud y de otras cosas. Y luego del 39 al 40 habla a las vírgenes y a las solteras. O sea, Pablo agarra a todos a lo mejor grupos que puede haber en una iglesia, casados, solteros, mujeres con un esposo no cristiano o hombres con una esposa no cristiana, habla a las mujeres casaderas y habla a casi todos. Sé que después de 2000 años después quizás hay más grupos, pero Pablo empieza a hablar de cuál es el lugar o de algunas recomendaciones que hace a cada uno y empieza con el matrimonio. Y dice el versículo del 1 al 4, dice, voy a leerlo en NBI, pero si ustedes lo tienen en Reina Valera o traducción viviente o en la traducción, no importa.
Dice capítulo 7 del 1 al 4, dice: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Al primer grupo le da ciertas recomendaciones. Fíjense, en Corinto había dos grupos. Estaban el grupo liberal, el grupo que era como que regañó Pablo por tener expresiones sexuales fuera del matrimonio, pensando que era la mejor manera. Además, el cuerpo no era tan importante. Pero había otro grupo que se llamaban los ascetas, que esta gente era la gente que se suprimía todo lo que o reprimía todo lo que podía más al sufrimiento más posible, porque el cuerpo era malo y lo tenía que castigar. Entonces había algunos que eran como liberales y había otros que era como no, todo está mal. Y entonces muy probablemente la gente que era asceta, creo que se le puede decir, era la gente que muy probablemente a Pablo le preguntó: ok, si la inmoralidad sexual, si las relaciones sexuales son malas, porque ese a lo mejor puede llegar a ser el concepto, entonces que no tengan relaciones sexuales con su pareja o con su cónyuge. Y Pablo es el primer freno que hace y les dice: hablemos de matrimonio. Y hermanos, muy probablemente, esto no es, la verdad es que no es seguro, no lo afirma la Biblia, muy probablemente Pablo era viudo. Muy probablemente Pablo fue alguien casado, porque al él mencionarse como fariseo, el fariseo tenía que estar casado. Entonces por eso mucha gente dice que probablemente Pablo era viudo. Es como un sabías que dentro del sermón. Y bueno, en el matrimonio, hermanos, Pablo quiere acentuar la belleza del matrimonio. Pablo empieza hablando de este lugar especial e idea de Dios dentro del matrimonio. Veíamos hoy en la escuela dominical esta belleza cuando Dios hace al hombre, a la mujer y los hace para trabajar juntos, para complementarse, para edificar y para glorificar a Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento ya no es solo una unidad que hace el Señor ante el hombre y la mujer, sino ahora también el matrimonio se vuelve una figura por la cual el ser humano puede ver reflejado el amor de Dios a través de Cristo y la iglesia. Es decir, si tú eres una persona casada, tienes la oportunidad de que tu matrimonio refleje el amor más grande del universo, que es el que Cristo tiene por su iglesia. El matrimonio es esta unidad equilibrada de dos personas, entre hombre y mujer, que está fundado desde el principio de la creación en el ser, en cada ser y abarca totalmente. La belleza del matrimonio es esta búsqueda de Dios, porque nuestros matrimonios seamos el reflejo de Cristo y la iglesia. Entender lo que Cristo hizo por mí y llevarlo al matrimonio y ser el mejor mensaje evangelístico de ver cómo el Señor ama a su iglesia, de que Dios ha hecho un pacto y no lo va a romper. Ese es el mensaje del matrimonio en Cristo. Y Pablo empieza a hablar, a aludir al matrimonio, pero en el tema de sexualidad habla de la importancia de ejercer la vida sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque como veíamos hace 2 domingos, los hombres solo tenían relaciones sexuales con su esposa para tener hijos. Y para saciar el placer sexual se iban con prostitutas o con las esclavas. Y entonces Pablo rompe esta tradición cultural y le dice: tu trabajo como hombre es tener y vivir y buscar la intimidad sexual con tu mujer. Pero la hermosa noticia de Corintios, hermanos, es que a la mujer le dice lo mismo. Al hombre le dice: la mujer, el cuerpo de ella, aparte de a Dios, en un matrimonio te pertenece a ti.
Pero a ti, mujer, aparte de Dios, el cuerpo de tu esposo te pertenece a ti. Son uno. Y a mí se me hace bien hermoso, hermanos, porque la mujer no era nada. Era un objeto, era alguien que servía para tener hijos, era alguien que alguien utilizaba para tener relaciones sexuales, para que un hombre pudiera satisfacer esta parte sexual. Y resulta que Dios viene maravillosamente y los pone al mismo nivel de valor y de, por decirlo, de necesidad y de satisfacción sexual. A la mujer la pone en un lugar tan especial. Yo me imagino que fue una sorpresa gigante para ellos al leer la carta y ¿cómo que involucras a la mujer en esto? Y la mujer es la que cumple con su función. Y Pablo dice, no, la mujer también figura en el aspecto sexual. La mujer también se satisface, la mujer también busca tener esta intimidad. Y Pablo empieza hablando de esto porque la afirmación de las relaciones sexuales, hermanos, dentro del matrimonio es un correctivo muy necesario para algunos que quizás todavía tenemos estos conceptos de una iglesia popular como Agustín de Hipona y que consideraba la sexualidad como parte de la caída. La gente dice que la relación sexual fue parte de las consecuencias de la caída. Y no es así. Dios nos hizo criaturas sexuales y como Dios nos hizo así, algo que debería quedar claro sobre todo en el tema adolescente. No me da miedo, hermanos, que estén adolescentes aquí, porque si de algo escuchan todo el tiempo es de sexo y sexualidad. El sexo es bueno en el marco que Dios lo diseñó. El sexo es maravilloso en el marco que Dios lo diseñó. Y esa es la invitación que Pablo está haciendo. Esposos, disfrútense. Ese es el mensaje que Dios les está dando a los esposos. Y Pablo incluso abre esta cortina para decir, esposo y esposa, crea el lugar perfecto para que tu esposo o tu esposa no vea a otro lado. No eres el responsable de la caída, de una infidelidad de una persona, pero crea ese lugar, esa satisfacción, que de tu parte esté en paz, para que los dos se cuiden y se pertenezcan. Ese es el mensaje que Pablo les está dando. La mutualidad de las relaciones sexuales y del matrimonio es algo justo, puro y ya dije la palabra, perdón, y mutuo. Hay mucha gente que sigue considerando al sexo como si fuera un privilegio del marido y un deber de la esposa. Hace 2000 años se escribió esto con el mensaje de una relación sexual satisfactoria para ambos. Pablo está hablando de una invitación a cuidar la santidad sexual de tu pareja, generar lo que está en tus manos para vivir en plenitud y que no exista de tu parte una puerta para pecar. Repito, no te está responsabilizando de la mente de tu esposa o esposo, pero te está llevando a que cuides tu hogar de tal manera que elaboren algo donde ambos quieran estar y anhelen regresar a ese momento. Ese es el mensaje que Dios le da al grupo de matrimonios. Pero después Pablo se va a los solteros y a las viudas. Dice el versículo 8 y luego me voy a ir hasta el 25 y 26. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse a que se quemen de pasión. En cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Versículo 26. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que cada persona se quede como está. Pablo les dice, yo preferiría que ustedes solteros, Pablo habla del matrimonio y de la belleza y de cómo cuidar la sexualidad dentro del matrimonio, pero luego da un mensaje bien especial, hermanos, a los solteros y les dice, si tú tienes la oportunidad, el don para quedarte como estás, disfrútalo.
si tú tienes la capacidad de no tener que buscar un compañero para vivir y tener relaciones sexuales, quédate como estás, porque gozas de muchos privilegios que un matrimonio no tiene. Y me encanta, hermanos, porque Pablo pone nuevamente al soltero y al matrimonio en un lugar igual. Porque el estar en el reino de Dios, el vivir el reino de Dios está por encima del matrimonio. Porque se abre al hombre la posibilidad o a la mujer de llevar una vida plena, prescindiendo del matrimonio, de la relación sexual y de los hijos. El mensaje es: estás libre para casarte si quieres hacerlo. Es hermoso el matrimonio, yo me atrevería a decirlo. Sin embargo, si puedes quedarte así, dice Pablo, hazlo. Tenemos que entender el contexto, hermanos. Pablo habla, obviamente, si te casas, por naturaleza ibas a tener familia y empieza a haber una primacía en tu familia antes que en el servicio al Señor. Y además de eso, la iglesia era perseguida. O sea, a la iglesia le estaban persiguiendo. Entonces Pablo dijo, mejor quédate soltero. Es más fácil huir solo que con todas las maletas de todos. Mejor ve solo. Puede ayudar y tiene sus ventajas. Dice un autor, si consideramos que Pablo está dando palabras también incluso proféticas de lo que iba a pasar, está previniendo tiempos difíciles e incluso es un buen consejo para ese tiempo. Y Pablo le está diciendo, si tú ya estás comprometido y te quieres casar, hazlo. Es un don de Dios el matrimonio, es un regalo para ti. Pero si tú tienes la capacidad de estar soltero, también hazlo, es un don de Dios. Y yo cuando estudiaba esto, hermanos, yo me ponía a pensar, híjole, cómo a veces en la iglesia, y no me dejarán mentir, a veces ponemos una carga tan grande en la gente que es soltera, por una u otra razón, o que han decidido no casarse, que se han divorciado, que no llegó la persona a su vida. Y hermanos, yo creo que ustedes no tienen, o bueno, algunos de ustedes no tienen la idea de la carga que es para una persona soltera que nos volvamos las tías indiscretas de la iglesia y siempre estemos preguntando, ¿y para cuándo el novio? Y luego, ¿y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo los hijos? Y empieza a ser una conversación tan incómoda, hermanos, de no saber cuáles son las luchas de una persona soltera. Y a veces tú y yo ponemos una carga aludiendo a que el matrimonio es mejor que estar soltero. Y Pablo aquí nos dice, es igual, si tú lo sabes disfrutar y si sabes vivir en el cuidado de Dios y en el prescindir de una vida sexual, porque así lo marca la Escritura, disfruta tu soltería, disfrútala y camina así, en esa libertad, porque no tienes las preocupaciones de un matrimonio, no tienes las preocupaciones de hijos. Y hermanos, debemos de tener cuidado con aquellas cargas y expresiones que podemos llegar a tener con la gente que por alguna otra razón no se ha casado. Siempre que hablo de Pablo, tengo que decirlo, le pido permiso, no crean que aquí lo balconeo de gratis. Siempre, y hoy en la mañana le decía, ¿puedo decir algo? Y ya le platiqué qué pensaba decir. Hermanos, lo he comentado, Pablo fue mi primer novio. Pablo fue mi único novio a mis 27 años. A lo mejor muchos dicen, wow, Anita se guardó. La verdad, si les abro mi corazón, no. Es que no había. Yo nunca experimenté una rosa en un 14 de febrero, hermanos. Yo no supe qué era que un niño o un chico estuviera interesado en su servidora. Y yo ya era pastora en ese tiempo, y era la presión de la iglesia, de no estar sola, y de los comentarios, y de mis mismas inseguridades, hermanos, que yo estoy segura que quien hubiera llegado a tocar la puerta, yo le hubiera dicho que sí. Es más,
me atrevo a decir, eso hice. Pero Dios fue tan bueno conmigo que me dio un hombre hermoso. Pero yo no sé si en vez de Pablo hubiera llegado otro, yo no sé dónde estaría, hermanos. Pero era tanta la carga y la presión y el anhelo de saberme amada por una persona, un hombre, que yo le iba a decir que sí a quien llegara. Y una de las formas donde Dios más me ha mostrado su gracia es que llegó Pablo y le dije que sí. Y fue Dios bien bueno conmigo, hermanos, pero no todas las mujeres van a correr esa suerte si nosotros seguimos con esa presión. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con aquellas cargas que nosotros podemos llegar a dar cuando una persona es soltera, porque a lo mejor está gozando de ello y nosotros estamos llevándolo a otro extremo. Pablo hace referencia a que si te estás quemando, mejor cásate. Esto tiene que ver más, hermanos, con un tema contextual y no con una cuestión, hermanos, de invitarte a que ya vivo una vida sexual y no me queda de otra más que casarte. Eso te va a llevar a la ruina en un matrimonio. El matrimonio no arregla mentes ni corazones. El matrimonio no hace cosas milagrosas para que tú te transformes. Nuestra vida está llamada a ser transformada para poder amar a nuestra pareja. El que haya tentaciones en el área sexual no quiere decir que urgentemente me tengo que casar. Tenemos que arreglar nuestra mente y corazón. Pablo está diciendo, si tienes ese anhelo de compartir, de vivir una vida en pareja, cásate. ¿Y qué pasa, hermanos, con las personas adultas que anhelan casarse, pero no encuentran pareja? ¿Qué hace la iglesia para ayudar a quienes, tanto hombres como mujeres, no cuentan con el don para vivir como célibes durante un tiempo que parece insoportablemente largo? Hermanos, las personas adultas solteras no pueden ser consideradas menos completas o realizadas que las personas casadas. Jesús fue soltero y Dios le llama un varón perfecto. El error de plantearse en forma idolátrica el matrimonio a largo plazo puede traer mucho riesgo, porque el matrimonio no te rescata, no te salva, ni te arregla. Otra cosa que yo meditaba, hermanos, hablando de la soltería, es cómo a veces nosotros hemos proyectado el matrimonio a los más jóvenes. Usted ha escuchado, los jóvenes de ahora ya no se casan. Es una realidad. La pregunta es, ¿cómo vive usted su matrimonio y cómo se expresa usted su matrimonio? Y si en esa vida y expresión hay gente que diga, yo quiero ser como ellos. Yo quiero seguir ese matrimonio. Me encanta cómo se llevan. Qué padre disfrutan su vida matrimonial. Una vez, me acuerdo cuando mi hermana estaba comprometida y llegó y me dijo, oye Anita, si es tan malo el matrimonio, si está bien gacho. Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Y me dice, es que cuando hablamos de que nos casamos, mi hermana y Edgar se casaron jóvenes, es como, no lo haga, compa. Disfrute su vida. Game over, no. Mejor síganle. Ese es el concepto y el mensaje que usted casado le está dando a un soltero, hermano. Que el matrimonio está bien feo, que el matrimonio te arruina la vida, que el matrimonio te detiene, que el matrimonio ya te limita a muchas cosas. Y yo veo que el matrimonio aquí, hermanos, es una plenitud. Pero a lo mejor el mensaje en palabras y el mensaje en vida que usted tiene quizás hace que eso no quiera ser contagioso para los solteros. Creo que necesitamos replantear, hermanos, la manera en que usted y yo nos expresamos del matrimonio. Sé que hay bromas. Si usted ve nuestro grupo de matrimonios, Pablo manda memes de matrimonio. Sé que hay bromas entre nosotros y lo conocemos. No estoy diciendo que no lo hagamos,
pero tenga cuidado en cómo lo hace, a quién lo hace, cómo se lo dice. Una vez yo escuché a Pablo decir, y agradezco mucho a Dios por eso, alguien llegó y dijo, me voy a casar, y la expresión de Pablo fue, es lo mejor que te puede pasar. En el tiempo correcto con la persona, no sé si siga diciendo eso, pero en el tiempo correcto con la persona correcta el matrimonio es hermoso, hermano, es hermoso. Y amada iglesia, necesitamos replantear la manera en que estamos viendo, presionando y hablando con aquellos que son solteros. Después Pablo habla a otro grupo que es el matrimonio desigual. Dice el versículo 12, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son considerados santos. Híjole, este pasaje es muy complicado, hermanos. Pero Pablo básicamente lo que está diciendo es, si tú has reconocido al Señor y tu esposo no viene, pero tienes una dinámica familiar en la cual tienes la libertad de honrar a Dios y honrar a tu esposo, sigue así, porque muy probablemente el testimonio de vida que tú le des a tu esposo puede convertir a tu marido. Porque muy probablemente la forma en que él vea tu transformación de vida quiera imitar eso. Y porque tú cubres esa área con tus hijos si es que tienes familia. Pablo es evidente el deseo del apóstol que el cónyuge creyente haga todo lo posible por rescatar el matrimonio. Hermanos, sabemos que el tema del divorcio, y es algo que ahorita voy a tocar, es algo ahorita muy presente en las iglesias. Sabemos que la estadística de familias o mujeres divorciadas dentro de las iglesias ha crecido muchísimo. Y saben que aquí en este grupo no hablan de los divorciados como tal, porque no se usaba de esa manera o no era tan común en la manera en que nosotros lo vemos. Y algo que nos queda claro es que el anhelo de Dios es cuidar del matrimonio. También algo que nos queda claro es que el matrimonio es para dignificar al esposo y a la esposa. Y que el generalizar este tema para todos sin ver las consecuencias individuales de la historia es muy peligroso. Pero en este caso, Pablo está diciendo, si tienes un buen matrimonio, donde tu esposo o tu esposa está respetando tu fe, donde te lo permite, donde te sientes feliz, donde tu anhelo es que estuviera junto a ti, pero en tu realidad no lo permite, pero eres plena en la medida de lo posible, quédate ahí, rescata tu matrimonio, porque la invitación es a que en la medida de lo posible seas como Cristo en tu hogar. Rescata, ama, da testimonio, lleva la gracia a tu hogar. Ese es el regalo que Pablo le está dando y la gracia que Pablo le está dando a los esposos que su cónyuge no es creyente. Aquí el reto, hermanos, es cómo balanceo entre ser un testimonio y permanecer en la iglesia, cómo balanceo que mi esposo no sé, sea parte de mi vida y yo tenga también una vida en la iglesia. Pero si tienes una vida o un buen matrimonio, la invitación es ser perseverante y ser un buen ejemplo con él. Y luego Pablo habla a las viudas y a las solteras, muy probablemente a las mujeres casaderas. Dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Eso me dio risa de Pablo, es como, de verdad te lo estoy diciendo en el Señor, porque el matrimonio, hermanos, la mujer, si era viuda y no se volvió a casar, no valía nada. Y aquí Dios, por medio de Pablo, está diciendo, tú vales por la fe en Cristo y no por un hombre como tal.
El matrimonio es una alternativa perfectamente válida, hermanos, y en todo caso no es pecado. Sin embargo, Pablo invita a que medites en tu posición. El emperador Augusto mandaba matar a las viudas. En India hasta hace poco existía la quema de viudas. Ya no sirves y te quemaban. Un misionero, William Carey, abolió esa ley. Pero Dios ve a las viudas y nos manda a cuidar de ellas. Dios, en vez de rechazar a la viuda, dice: quédate así, yo te acompaño. Ese es el mensaje para las viudas o para las solteras sin el anhelo de casarse. Repito, si hay anhelo de casarse, hazlo. Pero si estás disfrutando de tu soltería, también está bien. Cuando yo leía esto, hermanos, yo pensaba: ¿y los divorciados? ¿Qué le digo al grupo nuevo de nuestras iglesias, hermanos? A los divorciados, a los que por alguna razón han decidido separarse, ha habido algo irremediable. Creo que todo el pasaje se resume en el versículo 7 y dice así: en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Pablo no está legislando con sus palabras, ni quería poner trabas para la vida de los corintios, ni quería obligar a unos a quedarse solteros, ni quería hacer una carga en el matrimonio. Lo que Pablo está diciendo es: disfruta lo que tienes y lo que estás viviendo en este momento. Si es tu matrimonio, disfrútalo a plenitud. Si es tu soltería, disfrútala a plenitud. Si estás viviendo un proceso de divorcio, entiendo que no se puede disfrutar como tal, pero recibe de Dios lo que tengas que recibir en la posición en la que estás. En cada uno que viva conforme a lo que el Señor le asignó, sin tener la frustración de querer estar en otro lugar que hoy no estoy, porque no hay una persona con la cual casarme, porque mi esposo es complicado, porque mi esposa no es cristiana, porque estoy solo y ya está yendo el tren. El mensaje de Pablo es: vive en la condición que el Señor te ha asignado y en la cual Dios te ha llamado hoy. ¿Te acuerdas del gato con botas? A veces nuestro sueño es que si yo tuviera hijos, yo sería feliz. Es que si Dios me diera una pareja, yo sería plena. No, es que si Dios me diera una casa, ya con eso. Si Dios me ayudara a bajar 10 kilos, ya con eso, yo ya con eso soy feliz. Y estamos con si Dios me diera, y de pronto la invitación del Señor es: vive en la condición que Dios te dio ahorita. Disfrútala y aprovecha tu matrimonio y puedes tener plenitud de vida, y puedes tener plenitud de vida en la soltería, y puedes tener una plenitud de vida siendo un ejemplo con un cónyuge no creyente, y puedes tener una plenitud de vida ahora que te has hecho libre de una relación matrimonial que te estaba atormentando. Ese es el llamado de Dios, donde a veces estamos esperando que pase algo para ser felices. ¿De quién es el sueño que tú tienes? Es el mensaje de hoy. Había una mujer que se separó de un hombre violento y malo, iracundo, controlador y manipulador. Y entonces, cuando ella escuchó hablar de Dios, y dijo: deténgase, no me vuelva a decir que Dios me ama. Yo quiero un esposo que me ame. Y se fue. Su sueño se había derrumbado. No tenía opciones. Así que, si tu sueño no se cumple, si no llega un esposo, si tu esposo no se convierte de manera próxima, ¿a quién culpas? ¿Te consumes por la envidia o la codicia? ¿Dudas de la bondad de Dios por lo que tienes y por lo que no tienes? La invitación de Dios es que Él sea nuestro sueño. Nuestra mirada está en obtener aquello que anhelamos, pero eso no nos va a quitar el problema. ¿Cuál es el nivel más profundo de tu hambre hoy? ¿Es por tu propio sueño o por Jesús? ¿Es por conocerlo?
¿De quién es el sueño que persigues? Que Dios nos ayude a ser personas que vean la señal detrás del milagro, que puedan ver las bendiciones terrenales y decir, estas bendiciones señalan, sea soltería, matrimonio o realidad que estoy viviendo hoy, hacia la realidad más profunda y plena en Cristo. Deseo que mi vida sea una vida de comunión, compañerismo, amor y obediencia al precioso Señor Jesús. ¿Qué sueño estás trayendo hoy delante de Jesús? ¿El tuyo o el de Él? ¿De quién es el sueño que sientes que te hace falta para ser feliz? Que resulta que sí lo tienes y no lo estás viviendo y no lo estás aprovechando por pensar cómo sería si tuviera. Quiero pedirte que cierres tus ojos y voy a poner una canción que me encanta y justamente se llama Mi Sueño. Y el anhelo de esta canción es que soñemos con Él y no con lo que pensamos que realmente nos haría felices o completos.